Esta semana contamos con la colaboración del director de fotografía David Asensio, que nos va a contar cuál es exactamente la labor de un profesional como él durante el rodaje de una película. Yo estoy aquí para hablaros del trabajo del director de fotografía. Normalmente cuando vemos una película, al final hay una lista interminable de nombres, y entre esos nombres está el de este personaje, que es una persona muy importante. Su trabajo consiste en que la película tenga un aspecto determinado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Es como si nosotros vamos a tomar una foto y tenemos que tomar la decisión si hacemos la foto con la luz de frente o con la luz que viene de un lado o con la luz que viene de espaldas al personaje, ¿vale? Esta decisión que va a determinar cómo se va a ver esa foto es lo que a grosso modo hace el director de fotografía, ¿vale? Aunque, claro, llevado a un extremo un poco más complicado. Su trabajo empieza desde mucho antes de filmar una película, ¿eh? Él normalmente le invitan a un proyecto, generalmente es el director el que quiere escoger o seleccionar a un director de fotografía que piense que es el adecuado para una película determinada. Él lo primero que hace es leer el guión, ¿vale? Y imaginarse qué tipo de imagen necesita esa película. Cuando nosotros vamos al cine nos damos cuenta pues, que normalmente una comedia se ve diferente a una película de terror, ¿no? La comedia suele, sin generalizar, ¿no? Pero la comedia suele ser más colorida, con luces pues más suaves, se utiliza a lo mejor más profundidad de campo, quiere decir que hay más planos en la película que están enfocados, ¿no? Y en una película de terror seguramente vamos a hacer uso de luces mucho más contrastadas, de zonas oscuras donde no sepamos qué es lo que hay, para causar esa sensación de intranquilidad, ¿no? De temor. Utilizaremos objetivos quizás que nos den menos profundidad de campo. Y entonces esto se habla con el director. El director evidentemente también tiene su propia propuesta. Una vez que entre ellos dos definen cómo debería de verse, lo hablan con el director de arte, ¿no? Con el diseñador de producción, en fin, con todas las personas del equipo de rodaje que puedan estar de alguna manera involucradas con la imagen de esa película, con lo que nosotros al final vamos a ver en la pantalla. Aquí entra un concepto que es muy interesante, ¿vale? El director de fotografía no es nada más un técnico, ¿vale? No es nada más una persona que conoce las reglas de composición, que sabe cómo reaccionan los diferentes tipos de objetivos, que sabe qué herramientas hay para mover una cámara. El director de fotografía tiene un grandísimo componente artístico. Una vez que se define ese trabajo de diseño previo a la película, llega una parte en donde sí, ahí el director de fotografía, ya más en contacto con su equipo personal, se hace un proceso del proyecto que es traducir de la parte visual, de la parte artística, a la parte técnica. Decimos, bueno, pues para que esta imagen consiga tener esta textura, estos colores, esta frialdad o esta calidez, este contraste, esta profundidad de campo, vamos a necesitar estos equipos, ¿vale? Esto va tanto a la parte de iluminación como a la parte de la cámara. En iluminación, pues vamos a necesitar focos muy grandes o focos muy pequeñitos que podamos esconder en ciertos espacios, o luces duras o luces suaves, ¿vale? En la cámara lo mismo, vamos a necesitar pues, objetivos muy luminosos, ¿vale? que abran mucho, que acepten mucha luz, o no, vamos a necesitar trabajar con mucha profundidad de campo, con poca profundidad de campo, vamos a necesitar mover la cámara. Ahí el director de fotografía hace un poquito su lista de los Reyes Magos, ¿no? ¿Vale? Dice, pues, tantas luces, tal cámara, tales objetivos, tales equipos para poder mover la cámara, y así, con cada secuencia de la película, se decide qué equipo es el que hace falta, ¿vale? Esto después va a pasar al departamento de producción y ellos serán los encargados de que cada día de rodaje el equipo que sea necesario esté ahí. Y aquí aún no hemos empezado el rodaje. Una vez que empieza el rodaje, el director de fotografía es esta persona que se pasea con un fotómetro en la mano,
¿vale? Que va diciendo, pues aquí necesitamos poner la luz de 5000 vatios, aquí la de 12.000. Mientras tanto, hay otro equipo, que es el equipo de cámara, primer asistente de cámara, segundo asistente, el cargador, ellos van preparando el equipo de cámara. Ahora, por ejemplo, se puede conectar, incluso las cámaras de cine tienen una salida de vídeo para que el director pueda ver en todo momento qué es lo que está viendo la cámara de cine, qué es lo que al final se va a ver en pantalla, ¿vale? Y entonces así comienza el rodaje. Una vez que se termina el rodaje, el director de fotografía aún no ha terminado su trabajo. Tiene que supervisar la corrección de color, tiene que supervisar los efectos visuales, y tiene que ir a la sala a ver la proyección, que sería ya, digamos, la definitiva, ¿vale? Después de varias proyecciones de prueba, tiene que ir a ver hasta que la película quede exactamente como estaba pensado. Y hasta ese momento puede decir el director de fotografía que el trabajo está terminado. A mí lo que me gusta es inventar historias en lugares conocidos o desconocidos o inventados a su vez. Que luego se haga una película con esas historias o que se edite un libro, pues en el fondo casi diría que me da igual, ¿eh? Porque el proceso que a mí por lo menos me excita o me compensa es el de la invención. Es decir, bueno, pues esto ocurriría en tal sitio y en tal época y los personajes principales serían fulanito y menganita y el protagonista, si lo hay, pues sería así o asá, ¿no? Y pasarían estas cosas que son propias de este tipo de gente, o al contrario, que son excepcionales y por eso se cuentan. Eso es lo que a mí me gusta, o sea, el proceso de invención, tanto a la hora de escribir un guión, que luego el día de mañana será una película, como a la hora de escribir un cuento, un relato, pues lo que me gusta es eso, es imaginar y pues, hacer cálculos y pensar que es mejor así o asá, o que es mejor que el chico conozca a la chica antes que la chica al chico, o viceversa. Fundamentalmente es que una historia de cine tiene que entrar por los ojos. Dentro puede haber, evidentemente, diálogos y personajes inventados y situaciones inventadas, etcétera, que eso es lo que le une a la literatura. Pero tiene que entrar por los ojos y hay que hay que describir muchas cosas para los ojos. En cambio, en la literatura, pues la literatura siempre guarda un eco todavía de narración, más bien de oídos que escuchan el relato de alguien, ¿no? Y entonces, pues, depende del buen narrador, del buen cuentista, diríamos, que un relato pues sea interesante o apasionante incluso, etcétera. Pero claro, a la hora de hacer una película eso tiene que tener una equivalencia en imágenes. Y entonces cuando haces un guión no solamente inventas una historia y unos personajes y un tema, por supuesto, sino también tienes que inventar unas imágenes, porque el guión realmente es una película que no ha visto nadie más que el guionista, pero el guionista se supone que la ha visto y lo que hace al escribir el guión es contar esa película que solo él ha visto. Esta semana viene a hablarnos de cine Roberto Sánchez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y colaborador de la cadena SER. Ha elegido un tema bien interesante: Christopher Nolan, el director de cine responsable de, entre otras, los últimos filmes de Batman. En los últimos años se está imponiendo la figura de un director británico llamado Christopher Nolan. Digo que se está imponiendo porque tiene una personalidad muy acentuada, pero está trabajando dentro de los esquemas del cine de género más conocido. Incluso se ha hecho cargo de una de las series, una de las sagas de superhéroes pues, con más implantación, que es Batman. Y ha creado además le ha dado una vuelta inspirándose en otras versiones más recientes del personaje creado por Bob Kane, que tiene, yo creo, un inusitado interés. Lo que pasa es que su trayectoria pues empezó allá por los años 80 y tiene mucho que contar todavía, ¿no? Alguno recordará una película que se titulaba Memento. Pasó
un poco sin pena ni gloria en los primeros momentos, aunque luego se ha convertido en una película de culto, ¿no? Una película que yo siempre digo que, aunque tiene mucho valor y es muy interesante, pues es una película fallida. Digo que es fallida porque intentar contar una historia en su sentido inverso siempre es un riesgo. Si hay un misterio que resolver, si la contamos correctamente desde el final, ya estamos dando las claves y la resolución de ese misterio, ¿no? Y como Nolan es muy fiel a ese planteamiento, pues es lo que hace, ¿no? Luego intenta reconstruir ese pasado, ¿no? Es una película que hizo, por lo menos a mí, fijarme en este realizador, ¿no? Que luego se asociara, como he dicho antes, a todo este mundo de Batman, fue pues un elemento añadido de valor, porque como digo, le ha dado la vuelta al personaje y sigue identificándose en la serie muchos de los elementos que a él le interesan. Creo que las claves de su cine, donde mejor se han puesto de manifiesto, es en otra película que pasó un poco desapercibida y que se titula El Prestigio, una película que habla de magia, que habla de los magos, habla de estructuras que se encierran como en una caja china, como en los juegos de las cajas chinas, unas dentro de otras, ¿no? Hay una serie de reflexiones sobre el mundo de la magia, sobre cómo se establecen las diferentes fases de un truco, que parece en cierta medida estar hablando del propio oficio del creador de cine, creador de magia, creador de ficciones, ¿no? También, y que tiene que tener una estructura determinada para que el truco funcione. Hay toda una declaración de principios ya al iniciarse la película, y hay que decir que tampoco es una idea original del realizador, pero que le viene muy bien. Está basada y toma como punto de partida una novela de un escritor británico también que se llama Christopher Priest. Película apasionante, pero por esa declaración de principios, como digo. Y lo mejor de todo es que ese mundo de misterio y de homenaje al mundo de los creadores, al mundo del cine, sigue estando muy presente en sus adaptaciones de Batman. Lleva una trilogía y supongo que no continuará por ahí, o sea que ya la ha cerrado con su última entrega. El Batman Begins supuso retomar al personaje, pero en su lado más oscuro. En parte, digo el personaje de Batman, en parte ya eso estaba presente o había retazos importantes en las adaptaciones que hizo Tim Burton. Ya estaba presente allí, pero darle yo diría casi que definitiva vuelta de tuerca, que por otra parte ya estaba presente también en las adaptaciones de los cómics que había hecho Frank Miller, pues recogió todavía más de cerca ese espíritu y lo convirtió en un personaje pues muy en el límite, ¿no? Entre el bien y el mal, pero a veces incluso por su obsesiva sed de venganza, casi más en el lado del mal, aunque actúe a favor de la justicia, ¿no? Una justicia, pues una ley casi del talión, ¿no? De venganza absoluta, ¿no? Por lo que le ha pasado. Y luego el espíritu, un espíritu, yo diría, de reconstrucción del ambiente, de un ambiente casi camp de los años 20, pero estéticamente muy logrado, que en parte también procede del mundo del cómic. Digo de imaginería, de lo que es incluso el modernismo desde el punto de vista artístico, todo eso reconvertido y reconstruido. Ha tenido como dos culminaciones, porque en la segunda parte la aparición del malo de turno, que no es de turno porque fue especial el actor Heath Ledger, que además falleció poco después, lo que ha mitificado todavía más la situación, pero la verdad es que su trabajo es espectacular, tan espectacular que acabó comiéndose casi al personaje protagonista de Batman, ¿no? Era el único desequilibrio que se producía, era la calidad de ese malo, ¿no? valga el juego de palabras, ¿no? Realmente espectacular, brillante. Y en la última entrega hay ciertas distorsiones que a mí me parecieron encantadoras. Es una película quizá demasiado larga, pero con una capacidad para mostrar, yo diría, los resultados de una revuelta, de la anarquía, de la destrucción, y haciendo una reflexión sobre lo que puede llegar a ser todo eso, es sorprendente. Tan sorprendente que hay algunas situaciones que yo creo que están tomadas directamente de una película mítica también de Abel Gance, que es en Napoleón. Digo que hay situaciones en las que se pone el paralelo a aquella revolución ya mítica, ¿verdad? La Revolución Francesa, con este movimiento salvaje, violento. Insistirles en que Christopher Nolan
ya hace tiempo que al menos los críticos, muchos críticos y también una buena parte del público y de los aficionados al cine de género le hemos echado el ojo porque tiene personalidad. No es esto una personalidad muy acusada, muy propia, y esto no es tan habitual en el cine de género, en el cine que se ocupa además de superhéroes, con elementos de fantasía, a veces de ciencia ficción. Como digo, esto no es tan habitual y estamos, yo creo que de enhorabuena que haya por lo menos un realizador capaz de enlazar todo ese valor artístico que también tiene el cine de género en general, aunque por otra parte siempre haya una corriente que lo intente desprestigiar, ¿no? A veces con razón, porque hay algunos productos que son para mí bastante deleznables, pero no en el caso de Nolan, que como digo, se mantiene muy fiel a sí mismo, ¿no? Insistir en eso, en recomendarles todas las películas que tengan algo del sello de Christopher Nolan. La invitada a nuestro programa es la cineasta zaragozana Paula Ortiz, autora de la película De tu ventana a la mía. Nos va a contar cómo es el trabajo de un guionista de cine. El trabajo de un guionista consiste en realidad en contar la película en un papel, sobre papel. Lo que pasa es que un guión, que es el relato de la futura película, en sí mismo no es una historia que provoque placer al leerla, como ocurre con una novela. El guionista no es un escritor como el de la literatura, sino que es la persona que plasma en papel la historia bajo unos criterios que luego tienen que seguir muchos equipos creativos. Por eso el guión tiene esa ritualidad y ese formato y esas pequeñas directrices, o eso que se ve siempre en un guión, que es interior, noche, casa de María. Pues ese tipo de directrices y de formas de escritura y de parámetros de escritura responden a que en realidad se plantea como una guía de trabajo para todos los equipos de la película. En primer lugar, sobre todo para el director y para el productor. Uno es quien materializará los criterios dramáticos y narrativos y el otro es quien tiene que encontrar o crear toda la infraestructura necesaria. Entonces tienen que saber ver cómo diseccionar lo que hace falta para hacer esa película. Entonces el guionista tiene que escribir bajo esos parámetros. Y es un relato muy técnico y muy específico. Lo más importante para un guionista es aprender el código del guión, aprender las herramientas de escritura de guión, que son pues siempre en presente, que son en unidades de espacio y tiempo cerradas, donde no tienes más elementos de narración, de provocar la narración y el drama, que lo que se ve, lo que se va a ver en un plano. Entonces, en realidad, es el escritor de la imagen, es el que plantea la película y que sabe además que su relato, que su historia no es más que el punto de partida de una película, que se va a transformar mucho a lo largo del proceso. Por eso los guionistas no son autores, ni deberían, no lo son, porque una película tiene muchísimos autores y no tienen en realidad ese ego que tiene a veces, sino otro tipo de autor, porque saben que su historia se escribirá muchas veces a lo largo del proceso, al menos otras dos. El director la volverá a escribir en planos y el montador volverá a escribir el guión con el material que haya resultado del rodaje. Entonces, bueno, es el primer eslabón absolutamente fundamental de toda la cadena creativa de una película.